¿Cómo están todos? Hoy por fin vamos a aprender en este video, que no sé qué tan extenso sea, vamos a aprender lo más esencial de las normas APA que tanto nos cuestan en algún momento. Y para ello entonces he diseñado, como les digo, este pequeño documento de Word en el que vamos a ir trabajando y explicando brevemente y a tratar de hacerlo lo más claro posible los elementos que constituyen las normas APA, tanto en el cuerpo del trabajo como en las referencias. Lo primero que tengo que tener es un apellido, entonces voy a utilizar el mío, Moreno, una fecha, voy a utilizar el año 2018 y una frase para citar. Esa frase para citar, vamos a hacer la siguiente, es: todos los cangrejos son inmortales. Bien, con esos tres elementos vamos a jugar para hacer nuestro ejercicio de citación. Lo primero que tenemos que decir es que según APA existen tres tipos de cita. La primera es la cita directa o textual, en la que yo tomo las palabras tal cual las dijo el autor y las pongo en mi texto. La otra, esa cita textual puede ser menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras. La otra cita es la cita indirecta, en la cual yo tomo la idea del autor, las palabras del autor, y las digo con mis propias palabras. Y por último tenemos esta que se llama la cita de cita, en la que yo no necesariamente tengo acceso a la fuente primaria de donde está la información. De acuerdo con la información, el lugar que ocupe la información bibliográfica, es decir, el apellido y la fecha de publicación del documento, podemos hablar de dos tipos de cita. La cita en la que el énfasis se pone en el texto, también llamada parentética, porque la información bibliográfica va dentro de paréntesis, y la cita donde el énfasis va en el autor, y también llamada narrativa, en tanto sigue una línea discursiva que se mantiene, que se trae previamente. Entonces vamos primero a explicarles la cita directa, también llamada textual, menor de 40 palabras. Esta cita directa puede ser parentética o puede ser narrativa. Entonces, ¿cómo sería la cita parentética? Yo digo lo siguiente: la frase que voy a citar es esta que tengo acá arriba, y como es directa, tiene que ir necesariamente, obligatoriamente, entre comillas. Cierro las comillas y viene entonces dentro del paréntesis toda la información bibliográfica. Entonces, Moreno 2018, y la cita directa necesariamente tiene que llevar una página de donde yo extraje el fragmento. Bien, eso es simplemente, esta es la estructura que voy a tener. En el caso de la cita directa, pero con el énfasis puesto en el autor, o la cita narrativa, como se llama también, lo que digo es lo siguiente: Moreno, y va dentro del paréntesis toda la información bibliográfica, 2018, página 25, afirma que, y viene entonces en la cita textual que tengo por acá arriba, afirma que todos los cangrejos son inmortales. Recuerden que la cita textual, en la cita textual yo puedo cambiar el verbo, no siempre voy a decir afirmar, no siempre voy a decir dice. De acuerdo con lo que esté haciendo el autor, yo puedo cambiar el verbo. Yo puedo decir menciona, explica, argumenta, ejemplifica, dice, en fin, todos los verbos que se asocian con la idea de afirmar, de decir algo. Entonces aquí tenemos la cita textual menor de 40 palabras y parentética y narrativa. Vamos a ver cómo se vería eso en un párrafo ya como tal. Esto le he llamado párrafo para ejemplificar. Entonces aquí diría lo siguiente: desde esta perspectiva, esto es un texto de mi autoría que lo voy a utilizar para ejemplificar cómo se vería la cita. Desde esta perspectiva, entonces vamos a hacer primero la parentética. Digo lo siguiente: se entiende que, supongamos que esto es una cita, lo voy a resaltar en amarillo para que no se nos pierda. Entonces, como es una cita textual, tiene que ir dentro de comillas, y entonces pondría aquí Moreno 2018, página 25. Eso sería así
el énfasis estaría puesto en el texto, es decir, la cita parentética, pero también podemos decir que desde esta perspectiva, Moreno 2018, página 25, afirma que, entonces cualquiera de las dos cosas, ¿no? Que se entiende que hay diversos logic de enunciación de las realidades políticas, culturales y económicas. Entonces, o lo dejo acá arriba, como está aquí, con el énfasis puesto en el autor, y lo resalto aquí con verde, o lo dejo acá abajo. Cualquiera de los dos estaría perfecta, no habría ningún problema con ello. Ahora, también hay otra manera. Pongamos que a veces puedo dejar simplemente arriba el apellido, Moreno, y digo, acá abajo dejo el resto de la información, el año y la página de donde extraje la cita. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo operaría esta cita textual menor de 40 palabras. Ojo que citar de manera textual tiene sus riesgos y ya les explico en la siguiente cita. La otra cita, la que vamos a ver ahora, es la cita directa textual pero mayor de 40 palabras. Aquí no lo voy a explicar, en este cuadro no lo voy a explicar, pero voy a decir qué se hace en ese caso. La cita mayor de 40 palabras, y para uno saber si una cita tiene más de 40 palabras, no tiene que contar una por una, sino simplemente uno resalta la cita y acá abajo hay un contador de palabras. Y aquí, por ejemplo, ya sé que este párrafo que está resaltado aquí tiene 58 palabras, entonces ya tengo que hacer de manera diferente el asunto. Entonces a esa cita se le recomienda aplicar sangría de 5 espacios. Algunos recomiendan disminuir la fuente, otros recomiendan disminuir el interlineado. Yo simplemente voy a decir, vamos a aplicarle la sangría de 5 espacios. Eso es lo único que uno hace, aplicar sangría de 5 espacios a toda la cita y va separada de los párrafos anterior y posterior, es decir, va en párrafo aparte. Ya les explico en ambos casos, tanto en la parentética como en la narrativa, separada del párrafo anterior y posterior. ¿Qué quiere decir? Es esta cita, este fragmento que está aquí es una cita, vamos a resaltarlo en amarillo, o sea, de esas palabras no son mías, entonces yo lo que hago es la separo del resto, es decir, no puedo pegarla acá al párrafo, no la puedo pegar porque eso no APA dice que no, que se separa, se deja un espacio entre el párrafo anterior y posterior y se le aplica la sangría de 5 espacios. ¿Dónde está la sangría? La sangría son estas dos flechitas que están aquí y con solo darle uno ya tengo la sangría de 5 espacios. Cuidado, le van a dar 2 o 3 o 4 o 5 porque dañan el asunto, ¿vale? Es uno solito, sangría de 5 espacios. Y entonces puedo jugar con los elementos de énfasis puesto en el texto, énfasis puesto en el autor, o parentética o narrativa. Entonces yo la cita mayor de 40 palabras siempre me gusta presentarla y por eso utilizo mejor la técnica narrativa. Entonces yo digo, por ejemplo, al respecto, Moreno menciona lo siguiente. Bien, entonces puedo poner el resto de la información aquí seguido al apellido 2018, página 25, o si me da la gana lo pongo acá al final del párrafo. Yo suelo poner todo eso aquí inmediatamente, toda la información aquí. O simplemente digo, esta es la forma que yo suelo utilizar para este tipo de citas. Es decir, a mí me gusta poner el énfasis en el autor, es decir, hacer la narrativa por varias cosas. Porque la cita
textual es bastante larga. Hay gente que abusa de ella y se recomienda no abusar de la cita textual mayor de 40 palabras. La cita textual menor de 40 palabras, uno puede tomar una frasecita y ponerla allí, no hay ningún problema y está bacano eso. Pero la mayor de 40 palabras, cuando la gente no tiene experiencia en la escritura, la utiliza para alargar el texto y a veces entonces ahoga estas 40 palabras, ahogan lo que tú puedas decir. Es decir, me citas 40 palabras aquí, más de 40 palabras acá, y entonces, ¿y qué vas a decir tú? ¿Tú qué piensas? Entonces, lo importante con estas citas que son tan extensas es no dejarlas aisladas de lo que está previamente, es decir, que la cita tenga que ver con lo que he mencionado previamente, con todo esto que dije acá arriba, y tenga que ver con lo que sigue. Por eso se recomienda comentar. Después que yo hago la cita de 40 palabras, se recomienda comentarla, decir algún comentario al respecto. Algunos dicen parafrasearla. Yo no digo que hay que parafrasearla, simplemente no es soltarla y me olvido y sigo por otro lado. No, ella me sirve, me da un pie en la argumentación que yo vengo haciendo y tengo que entonces que profundizar en ella por medio de ejemplos, por medio de contraargumentos. Es decir, a veces cito para rebatir la idea del autor. Entonces, el autor dice tal cosa, pero yo creo tal cosa. Entonces, son como cosas, estrategias que uno puede utilizar allí. Lo importante es que no se deje aislada la cita. Lo importante es que no se deje aislada la cita, ¿vale? Bien, entonces esta es, como les decía, la cita textual mayor de 40 palabras. Se le aplica la sangría de 5 espacios, le repito, la sangría está acá, y se puede poner el énfasis en el autor, es decir, hacer la narrativa o hacer la parentética con toda la información acá abajo. Bien, como ustedes quieran. Recuerden que la información siempre es, cuando se trata de una cita textual, autor, año y página. Son los elementos que tenemos que utilizar allí. Pero acá tenemos una nota. Aquí la tenemos. Si el documento no tiene fecha, se pone SF, que significa sin fecha. Bien, entonces para tener claro eso. Ahora vamos con la cita indirecta o la paráfrasis. Entonces, la cita indirecta o la paráfrasis ya no lleva comillas. Entonces vamos a paráfrasis. Vamos a parafrasear esa frase que he escrito inicialmente. Entonces yo digo, todos los cangrejos son inmortales. Yo digo, lo digo de otra manera. Los cangrejos tienen la capacidad biológica de vivir perennemente. Es lo mismo, pero con mis propias palabras, ¿vale? Ya esta cita no lleva la página, porque uno puede hacer una cita es decir, recoger en una sola frase lo que está en una sola frase, como en este caso, o recoger lo que está en 20 páginas, en 10 páginas, y por eso se recomienda no utilizar la página. Entonces puede ser parentética o puede ser narrativa. Entonces yo digo, Moreno 2018 dice que los cangrejos, quito la mayúscula aquí para que no, porque ahí sería incorrecto utilizar mayúscula. Los cangrejos tienen la capacidad biológica de vivir perennemente. O puedo decir los cangrejos tienen la capacidad biológica de vivir perennemente, y esta idea la tomé de Moreno 2018. Esa es, queridos estudiantes, compañeros que me ven, la cita textual, la cita parafraseada indirecta. Y entonces vamos a ver cómo se vería acá. Esta cita es bastante recomendada en el sentido en que uno, por ejemplo, esta idea que está aquí no es mía, esta es una idea parafraseada. Entonces yo puedo decir aquí, Moreno 2018 dice que la perspectiva de colonial tampoco se alinea con posturas afines al humanismo o al marxismo, porque ambos son productos de la lógica europea. El humanismo, por ejemplo, toleró la esclavitud de los mismos negros que Hegel considera animales. Esta cita es bastante chévere porque uno puede decir aquí, Moreno
2018, Pérez, separó con punto y coma, Pérez 2016, González 2013. Es decir, uno puede decir aquí que estos autores coinciden en esta última idea. Aquí estoy parafraseando esta última idea y estoy haciéndola parentética, es decir, con el énfasis puesto en la información primero. O puedo hacerla como está acá, primero la información bibliográfica y por último y después toda la cita, el fragmento que voy a citar. Bien, entonces ahí está como el ejemplo. Y como les decía, uno puede poner aquí 40, 50 autores que coincidan más o menos en la misma idea. Por eso citar es muy fácil e involucrar autores en nuestros textos es muy fácil. Todo es cuestión de ponerle un poco de creatividad al asunto. Listo, y ahora vamos con la cita de cita. Esta última que tenemos aquí. Esa cita de cita puede ser textual o puede ser parafraseada. Es decir, yo puedo tomar las palabras tal cual como las utilizo, las encuentro en un texto, o puedo parafrasearlas. ¿En qué consiste la cita de cita? Miren, APA recomienda ir siempre a las fuentes primarias. Es decir, que si yo voy a citar a Moreno, es porque leí a Moreno. Pero a veces uno no encuentra el libro de Moreno, sino que la idea de Moreno la encontró citada en otro autor, por ejemplo, Pérez. Entonces, uno tiene que citar la idea de Moreno que tomó Pérez y a Pérez. Entonces, voy a explicarlo haciéndola, por un lado, textual parentética. Entonces, sería algo así como esto. Todos los cangrejos son inmortales. Moreno 2018, citado por Pérez 2019. ¿Ya? Y como es textual, la cita del lugar, la página del libro de Pérez donde yo lo leí. Entonces, página 25. O puedo hacerlo parafraseada. Entonces tomo esta cita parafraseada, es decir, leí a Pérez y vi que Pérez citó a Moreno. Entonces yo digo, uy, esta idea de Moreno que cita aquí Pérez es interesante. Entonces yo digo, según Moreno 2015, citado por Pérez, según Moreno 2018, citado por Pérez 2019. Entonces, como es una cita de paráfrasis, no le pongo la fecha. Bien, entonces esta es la cita de cita, o también llamada cita de segunda mano, en la que, como no encuentro a una fuente que me interesa, sino que esa fuente la encontré a través de otro autor, entonces tengo que citar a ese autor que leí y el dueño de la información que tomé del libro de ese segundo autor. Espero que haya quedado claro esta primera parte. Aquí en este cuadrito se explica mejor el asunto. Entonces vamos con algunas notas. La primera, esta que está aquí. Dice, un autor no es necesariamente una persona, puede ser una institución del Estado o una institución privada o un periódico. Eso es porque no siempre es Pérez, no siempre es Moreno. A veces el autor de un texto es el Ministerio de Educación Nacional de Colombia o una institución privada, una empresa privada, o las notas de prensa que no vienen firmadas por un periodista, sino que vienen firmadas por el medio. Entonces el autor es El Tiempo. Si la cita tiene más de 3 autores, es decir, Moreno, Pérez, Santiago, y se pone solamente el primero y la forma et al, que significa hay otro, en la referencia se van a ubicar todos. Es esto. Si, por ejemplo, esta idea es de cuatro autores, entonces yo no voy a decir Moreno
Pérez, González y Romero, porque son de 3 autores o más. Si son 3, cito los 3. González y Romero. No voy a hacer eso. Lo que digo es Moreno et al, que significa hay otros. Moreno et al 2018. Y ya en la referencia, es decir, en la información bibliográfica al final, sí va todos los apellidos, ¿vale? Si el documento, que esta es otra de las cosas que ocurren mucho, si el documento no tiene fecha, se pone SF, que significa sin fecha. Si falta el autor, es decir, si es un documento y no tiene autor, se pone el título del documento como autor. En la información se reemplaza el título del documento, entonces ya no iría el nombre del autor. Pasamos por último a las referencias bibliográficas. Voy a cerrar con esta parte. Las referencias bibliográficas siempre se les denomina de esta manera referencias. Siempre se les denomina de esta manera referencias. Y suelen ir en hoja aparte y siempre son una estructura. Yo les voy a dejar por acá este material. Entonces lo que uno tiene que tener es este machetico que ven aquí, que es como una guía, y lo que uno va a hacer es reemplazar la información. Es igual para todo. Lo que hay que saber es buscar en el documento dónde está la información. En los libros siempre aparece en las primeras hojas, en las primeras páginas. En los artículos de revistas académicas aparece en los márgenes o en la primera hoja cuando aparece el artículo en un repositorio. Un repositorio, valga la aclaración, es una página donde se almacenan diferentes investigaciones de un campo del saber. Entonces vamos que yo en mi ejercicio cité un artículo de revista. Entonces, ¿cómo voy a referenciar ese artículo en mi lista de referencias? Apellido, año de publicación, título del artículo en letra redonda, nombre del artículo en letra cursiva, volumen en cursiva si lo tiene, número de la edición y las páginas. Me lo voy a inventar aquí rapidito. Yo diría Moreno Víctor, y ya aquí se tiene que ir la inicial del nombre. Acá en las referencias, en el cuerpo del trabajo, solo va el apellido. Moreno 2000 Víctor. Ahora, año de publicación 2018. Título: La inmortalidad de los cangrejos. Va en letra redonda. Después sigue el nombre de la revista en letra cursiva. Revista de filosofía animal. Y viene en cursiva, entonces tengo que ponerle la cursiva. Viene ahora el volumen, entonces va volumen 1, número 2. Eso tienen que ver en la revista si está numerada de esa manera. Y vienen por último las páginas 25 a la 78. Así se referencia un artículo. Lo que he hecho es reemplazar. Obviamente hay que buscar la información en el documento que yo estoy citando, y hay que saber muy bien qué tipo de documento estoy citando. Tengo que saber que estoy al frente de un artículo de revista, tengo que saber que estoy al frente de un libro o de un capítulo de un libro de varios autores. Voy a ejemplificar ahora el libro, que también es bastante usual. Entonces, imagínense que yo cité a Moreno, entonces voy a citar en mi documento, cité 2 veces a Moreno, un artículo, una revista y un libro. Entonces voy a reemplazar Moreno, otra vez la inicial del nombre, el año de publicación 2018. Entonces, cuando yo cito un libro o un autor que ha publicado 2 obras el mismo año, puedo ponerle a la primera obra que cité en el cuerpo del trabajo A y a la segunda obra que cité en el cuerpo B, allá en el cuerpo y aquí en mis referencias, como para que lo tengan en claro. Pero bueno, eso es como para decirles eso allí cuando yo cito. Pero vamos a cambiar aquí, vamos a cambiarle mejor, vamos a ponerle ahora Pineda 2018. El título del libro en cursiva entonces es
la forma de vivir eternamente. Eso va en cursiva, entonces otra vez lo pongo en cursiva, control K, y viene la editorial Elefante. Bien, entonces lo que he hecho es reemplazar toda esta estructura aquí en el documento que ustedes pueden ver. Está también cómo citar un capítulo de un libro, una tesis, un artículo de prensa, una película, un blog, un video de YouTube. Si el documento que estoy citando es bajado de internet, lo que yo hago es simplemente, antes se solía poner, en la edición anterior de APA se solía poner el recuperado de, ahora no se pone el recuperado, ahora simplemente se pone el link, y ese link se pone de tal manera que las personas puedan visitarlo directamente dándole clic. Entonces eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Espero y hayan entendido un poco mejor cómo se utilizan las normas APA. El resto de cosas, por ejemplo, si yo cito, uno puede citar en nuestros trabajos cualquier tipo de documento escrito o visual, desde una correspondencia hasta un post de Facebook. Uno lo que tiene que hacer es preguntarle a un manual o a Google cómo cito un post de Facebook o cómo cito un tweet, y la página en Google uno encuentra que le lanzan esta formulita y uno lo que hace es reemplazarla, ¿no? Cada fórmula varía, miren que cada estructura de esta es diferente. Por eso hay que preguntarle muy bien primero que todo hay que saber qué tipo de documento estoy citando. Esto es un artículo de un periódico, es un artículo de una revista, es un libro, es un capítulo de un libro de varios autores. ¿Qué estoy citando? Y cuando sé eso, entonces si este machetico que ven aquí, esta estructura que ven aquí es insuficiente, voy y le pregunto a Google y Google me arroja la información. Esto que está aquí es para el cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo. Y APA tiene por norma que todo autor que yo cite en el cuerpo del trabajo tengo que ponerlo al final en mis referencias. Así que si yo menciono a Moreno en mis referencias es porque he citado a Moreno en el cuerpo del trabajo. Entonces, no siendo más, perdonen el sonido de ambiente, que tengan feliz tarde.